Su iglesia será restaurada en completa unidad. Unos seremos en Cristo, las barreras caerán. Jesús está sanando a su cuerpo, derramando gracia y poder. Unos somos en Cristo para gloria de Él. Somos uno en Cristo. No hay barrera entre tú y yo. Somos uno en Cristo. Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos muy contentos junto a mi amigo Carlos de estar una vez más con ustedes, acompañándoles en esta hermosa mañana. Amén. Bienvenidos todos a un nuevo programa de su programa de mañana. Oirán mi oración. Muy contento, como siempre, de compartir con Pablo, mi amigo, mi hermano. Y bueno, estamos finalizando septiembre. Una mañana primaveral. Sí, un lindo día. ¿Soy alérgico, Carlos? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, no. Yo me salvé, ya no. A veces me lloran los ojitos y Ya. tengo que tomar ahí alguna. No, pero eso es por la algún cebolla. antialérgico. por tanto, hacer empanadas para el 18. Oye, sí. Todo bueno el 18. Estuvo bueno. Yo tuve un puro día nomás de celebración por el viernes. ¿Ya? O el algo viernes o se el hizo. sábado, sí. Por ahí. Pero ¿Todo bien? comí un buen asado Qué rico. con mis suegros y el Carlos Manuel que quería carne. Bueno, algunos, yo creo que hasta ahora nadie quiere ver ahí. Me imagino que hay varios que no quieren seguir viendo la carne, porque qué manera. Yo al menos comí mucho. Sí. Mucha carne. ¿Subiste kilo o no subiste? Sí, algo, yo creo que tengo que haber subido. Algo. Pero estamos muy contentos de poder estar en esta mañana junto a nuestros hermanos. Bien, como siempre lo decimos, todos los días o cuando nos podemos conectar, si tiene a bien poder compartir este enlace, también lo pueden Sí, hacer. por supuesto. A algún familiar, a alguna amistad. Una historia de Una Instagram historia también. y como siempre lo decimos, el objetivo es poder dar, poder ser de bendición y Por alegrar supuesto las que mañanas. Sí, pues, claro que sí. Hoy que estamos ya en primavera. Este mes fue bonito. Sí, con harta actividad. Tuvimos mucha actividad, tuvimos nuestra convención de jóvenes. Exacto. Oye, y ¿Llovió? los sábados anteriores, acuérdate, po, que estuvo la confraternidad con Playa Ancha. Con Playa Ancha estuvimos Tanto participando. de visita como de Y de local y de vuelta. visita. Sí, Y de vuelta. Sí. Estuvimos compartiendo en el local de Villa Independencia y posteriormente estuvimos compartiendo en la iglesia de Playa Ancha Y lo que decía, llovió. y llovió. ¿Cuándo se ha visto que...? Mira, según el Felipe que va a estar mirando el programa, porfiaba y decía, si toda la vida ha llovido en septiembre, nunca llovió en una convención. Sí, me da risa porque iba hablando, íbamos subiendo la escalera, íbamos al almuerzo, iban como 3, 4 hermanas más adelante y se dieron vuelta para decirle, Felipe, jamás nos venían escuchando, si nunca llovió en esa Lo que feria. pasa es que a lo mejor en nuestra zona no tanto, pero Claro. no sé si fuiste toda una convención para allá para el sur, 2017, 2018, Sí, yo creo que- que llovió, pues así yo- que hay que concedérsela. Yo creo que... Felipe, te la pero damos, aquí en obvio. Viña, no, pero lo que porfiaba decía que aquí en Viña. Ah, Y aquí en Viña. nunca. No Sí, sé. Es porfiado. Bien, Pero un bueno. abrazo al Felipe. Tuvimos la bendición de estar ahí en la convención. Cuando estábamos armando el día anterior, ¿te acordáis? Sí. Ahí llovió fuerte. Llovió mucho. Pero ¿Y el salimos eslogan? ¿Te acuerdas del eslogan? llamados a A perseverar. perseverar. El Juan Señor 6, también, 66 al 68. El Señor también nos Sí, me bendijo a través de escuchar los temas. También escuchamos a nuestro Exacto. obispo Te escuchamos a predicando ti. en la clausura. Bendito Dios por eso. Pero bueno, fue una bonita experiencia. Sí, Fue muy, gracias a Dios. muy enriquecedor. Y los chiquillos detrás de cámara también. Por la También. Vale, el Arturo, ayudando ahí. Eso es muy Y hermoso. ustedes también ponen el audio. Nosotros, el audio, el coro. Richie, el Benjamín, Sí. el mismo coro. No, el Mauricio también que nos estuvo. movimos harto. Estuvimos Sí, instalando los parlantes. Hay un movimiento muy grande. Exacto. Y las hermanas que ayudaron en
en la cocina. También. La Oye, hermana sí, Rosita. Y en la vigilancia. Fuimos de también. También ahí estuvimos trabajando, gracias a Dios, pudiendo aportar con un granito de arena con el pastor Daniel. Sí, nuestra iglesia hermana. Bueno, un saludo para ellos también, pues, si que También, nos ven. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bien, la temática de hoy. Hoy día, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Hablo yo o ¿Hablo hablas yo? tú? Habla tú. Vamos a hablar sobre la sola escritura. Sola escritura. ¿Qué es ¿Qué? la sola escritura? Eh, Bueno, eso lo vamos a ver después. que lo responda. La persona idónea, Exacto. pues. que también vamos a tener en El- este, en el este que programa. sabe. Septiembre es el mes de la Biblia. Por supuesto. Y es interesante porque parece que la Biblia del oso fue la que se escribió, Ujú. o se publicó, mejor dicho, en este mes. En este mes. La fecha se la vamos a escribir abajito aquí en el subtítulo. ¿Ya? Para que la... Ahora mismo va a estar apareciendo. acá Exacto, abajo. ahí está apareciendo. Mira, esa es la fecha. Ahí está la fecha. Y después de este mes saltamos a octubre, que nosotros celebramos también el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y protestante. Y tiene que ver algo también con Martín Lutero. Claro. también- Entonces, como para finalizar ya lo que es este mes y comenzar, porque igual tenemos un programa en octubre que vamos a hablar con respecto a Lutero Ujú. y todo este tema, hay algo que hizo este personaje y que hoy día queremos ahondar mucho más, un poco más mejor dicho, lo que es la sola escritura. Claro. Así que vamos a un a- corte. Perfecto. ¿no? Ahí vamos. Entonces nos vamos a un corte. Sí, pues. Y después hablamos más de lleno Exacto. respecto a este tema. 15 segundos. 15 segundos y volvemos. No hay barrera entre tú y yo. Somos uno en Cristo. No hay barrera. 15 segundos exacto, aquí estamos de vuelta con nuestro invitado el día de hoy, el hermano y amigo de la casa, Arturo González. Hermano Arturo, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Saludo a todos los hermanos que se encuentran viéndonos por la pantalla, escuchándonos. Es una alegría estar con ustedes y de verdad que agradecido de que me hayan invitado en esta mañana. Igualmente para nosotros, felices de tenerlo, bueno, no tanto como el papá del Arturo, sino por lo que significa usted para nuestra iglesia también como maestro, como profesor de muchos años, y para que hondemos lo suficiente para entender lo que se trata del tema de hoy que vamos a conversar, que es la sola escritura. Pablo. Bien, como también decía Carlos, ¿cierto? Estamos viendo este tema. Vamos a profundizar un poco más. Para eso está nuestro hermano Arturo, acá junto a nosotros. Pero quería leer una breve cita que dice lo siguiente. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis contra las malas prácticas realizadas por la Iglesia Católica, dominante en aquel tiempo. El 18 de abril de 1521, Martín Lutero apareció frente a sus acusadores eclesiásticos en la Dieta de Worms. Le habían dado el ultimátum para que se retractara de su sólida fe en la suficiencia de las Escrituras. Se dice que Lutero respondió de la siguiente manera: a menos que esté convencido por las Escrituras y la razón simple, no acepto la autoridad de los papas y concilios, ya que se ha contradicho entre sí mismo. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, Dios me ayude, esta es mi posición. Después de que él dijo, ¿cierto? Esta frase, nace, se podría decir así, el concepto de sola escritura. Hermano Arturo, ¿qué es el concepto sola escritura? Bien, primero, bueno, es un término en latín. El sola es solo, por eso tenemos las 5 solas que nacen también en la Reforma. Y, por ejemplo, sola fe, sola fide, que es solo fe. Y aquí sola escritura, que es solo la escritura. Perfecto. En este caso, lo que está diciendo Lutero es que la escritura es la única fuente de autoridad en cuestiones de fe y de la vida cristiana. No hay nada más, no hay ninguna otra cosa que pueda estar por sobre las escrituras o incluso al nivel de las escrituras. Ajá. En aquel entonces había un tremendo, podríamos decir, problema, y es ante el cual Lutero reclama
y es que la escritura no era la máxima autoridad de la Iglesia Católica, sino que, por el contrario, la escritura y las tradiciones. Correcto. Y Prevalecía lo que decía el Papa y los concilios. Los papas, el concilio, recordemos que el papa era el representante de Dios en la tierra. El vicario, por lo tanto, exacto. El vicario, por lo tanto su palabra era al mismo nivel de las escrituras. Por lo tanto, lo que los reformadores hacen, no solamente Lutero, también Calvino en Francia, Zwinglio en Suiza, exacto. ellos lo que hacen ver es lo siguiente: la escritura es la única fuente de autoridad en temas de fe y para la vida cristiana. No hay ningún otro elemento, persona, ya sea terrenal o celestial, que pueda tener máxima autoridad. En temas de fe, la escritura es la única fuente de autoridad. Eso es la sola escritura. Sola escritura. ¿Cuál es la relevancia que tiene el rescatar? De alguna manera, para decirlo, el rescatar la importancia que tiene la sola escritura. ¿Cuál es la relevancia en la gestación de la Reforma Protestante? Lo que ocurre es que en aquel entonces, ahora hay que entender lo siguiente: la Iglesia Católica, una de las cosas, si hubiera algún católico escuchándonos, viéndonos, alguien que entendiera del tema, seguramente nos diría lo que siempre se dice, que, por ejemplo, no es algo bíblico. Y es verdad, la palabra sola escritura no aparece nunca en las escrituras mismas, pero tampoco podemos decir que solamente es en la Reforma que nace esto, porque nosotros conocemos a personas que son pre-reformadores. Claro. Wycliffe, por ejemplo, que fue muerto, Juan Hus, son pre-reformadores, y ellos ya también traían esta misma idea de que la escritura era la única fuente de autoridad en temas de fe. Apuntaron hacia el mismo objetivo. Hacia el mismo objetivo. Ahora, en aquel entonces, la Iglesia Católica, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, la Iglesia Católica sostenía que las tradiciones, el magisterio, las tradiciones estaban al mismo nivel de las escrituras, al mismo nivel. Entonces, dentro de esas tradiciones está la mariología, la oración a los santos, la indulgencia, el purgatorio, y ellos sostenían de que esas tradiciones tenían el mismo nivel de autoridad que las escrituras. Entonces, cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, lo que él está sosteniendo que esto no es así. Ahora Lutero se transformó, conocemos un poco la historia, hemos hablado de cuando se cumplieron los 500 años, hablamos mucho de Lutero acá en la iglesia, y lo que hace Lutero al estar cercano a la escritura se da cuenta de que no es así, y que la escritura es la única fuente de autoridad. La única fuente de autoridad, y que no hay nada que se pueda comparar a ella o poner al mismo nivel. Y ahí la relevancia es tremenda, es muy grande, porque se le quita un grado de autoridad muy grande a los papas de aquel entonces, que había también, podríamos decir, una unión grande también política, no solamente religiosa. Exacto. Y eso se transforma totalmente, va a haber una transformación religiosa enorme. Las personas, una de las primeras cosas que hace Lutero, por ejemplo, es tomar la Biblia y escribirla a las lenguas vernáculas, en este caso al alemán, y poner la Biblia al alcance de las personas, porque lo que la Iglesia Católica había hecho durante 1500 años, haber prácticamente encerrado la Biblia, y las personas no tenían acceso a ella. Entonces, al traducir las escrituras al alemán, en el caso de Lutero, la Biblia quedó al alcance de la gente, porque la Biblia estaba en latín, y el latín se había transformado en una lengua en desuso. Exacto. En una lengua muerta. Entonces, nadie entendía lo que decía. Ahora, el grado, muchas personas dicen, claro, el grado de analfabetismo era grande, sí, es verdad, pero también había, la gente ilustrada no tenía acceso a aquello. Entonces, y las misas se hacían en esa misma lengua. Las misas en latín, y nadie entendía nada de lo que se estaba haciendo. Entonces, se produce un impacto grandísimo. Cuando la Biblia está al alcance de las personas, el alcance va a ser muy grande, y se va a producir un avivamiento en Europa tremendísimo. Yo siempre recuerdo cuando en la Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Ezequías hace una reforma, el rey Ezequías hace una reforma espiritual en Israel. Una de las cosas que él hace es encontrar el libro. Encuentran el libro en el templo lleno de basura, encuentran el libro y se ponen a leer el libro, que no es otra cosa que el Antiguo Testamento,
que los escritos del Pentateuco, y cuando hacen eso, eso provoca una transformación inmensa en la gente, un avivamiento en Israel. Entonces acá pasa lo mismo, cuando la Biblia estuvo al alcance de las personas, provocó un avivamiento impresionante en toda Europa. Y eso es la Reforma. Exacto. Un fuego ardió, pero Europa completo. Y producto de lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Bien, hermano Arturo, quizá un poco al margen, para el que no conoce al hermano Arturo se relaciona constantemente con un colegio católico. Sí. Sin desenfocarme obviamente del tema, ¿esto sigue sucediendo en el catolicismo? ¿Se sigue viendo? ¿Se ha alejado la Biblia? ¿No está al alcance de ahora? ¿Cómo lo ha visto usted en esa área? Sí, la Iglesia Católica, después que esto ocurre, después de la Reforma, la Iglesia Católica llama a un concilio, que es el Concilio de Trento. Sí. Al Concilio de Trento, lo cual va a provocar lo que le llaman a ellos la contrarreforma. Ajá. Y ahí ellos van a analizar la reforma. Analizan la reforma y al analizarla ellos deciden y llegan a dictaminar. Autoritariamente. Claro, ellos llegan a dictaminar después de juntarse en el Concilio de Trento, ellos dicen no. La escritura al mismo nivel de la tradición. Y llegan a esa conclusión. Exacto. Hasta los días de hoy. Hasta el día de hoy. Y eso es así. Yo tengo amigos católicos a los cuales respeto mucho. Incluso hay un amigo que es profesor de filosofía, que yo lo he traído acá a la iglesia y con el cual a veces hemos tenido algunos encuentros ahí, hemos hablado y él siempre me dice el hereje Lutero. Y le digo, el hermano Lutero. Entonces me dice, dejémoslo en hereje. Yo no, tú dilo como hereje y yo lo voy a ver, es para mí el hermano Lutero. Y él siempre sostiene y defiende su posición, porque hoy tú puedes hablar con alguien que no tiene idea, pero es una persona que intelectualmente yo le tengo mucho respeto, y ellos sostienen hasta el día de hoy que las escrituras no podemos confiar 100% en ellas. ¿Ya? Y la Iglesia Católica sostiene aquello. Y sostiene la autoridad del magisterio y la autoridad de las tradiciones. Y eso está hasta el día de hoy así, tal cual. Y es más, la Iglesia Católica, la misa, por ejemplo, la misa dura 1 hora exacta. Y en esa hora exacta, el tiempo que se da a la lectura de la Biblia y a la explicación de la Biblia es mínimo. Se demora más en dar la paz. Porque el momento más importante para ellos es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Ese es el momento culmine de la misa. Exacto. Entonces no es tan importante. Es más, el Papa actual, Bergoglio, lo que pidió fue Francisco. que bajaran, que los sacerdotes, la homilía fuera lo más corta posible, 5 minutos, no más de 5 minutos, porque la gente reclamaba cuando los sacerdotes hablaban 10, 15 minutos. Y pidió que por favor los sacerdotes hablaran 5 minutos, dejándole a la explicación de la escritura el tiempo mínimo, porque no tiene la importancia que tiene para nosotros, justamente. Lo que me llama la atención, hermano Arturo, que el concilio que usted mencionaba, Trento no es considerado un concilio ecuménico. No es considerado un concilio ecuménico, es un concilio. Recuerda que Trento creo que es 1547, por ahí. Aproximadamente. La reforma estaba muy cerca, la reforma estaba reciente. Exacto. Y ellos lo que quieren hacer es ver qué hacemos ante esto que está pasando. Sí, pero es precedida por el catolicismo romano. Sí, es netamente catolicismo romano. Por eso que es poco válido, sobre todo para los ortodoxos, los coptos y el resto de tomaron una decisión ellos y que hasta el día de hoy se ha mantenido. La Iglesia Católica mantiene esa visión de que la tradición está a la misma altura de las escrituras. Exacto. Algo totalmente distinto a lo que se establece después de la Reforma y que sostenemos nosotros, Exacto. que ya quizás lo vamos a ver, de que la escritura es la única regla y fuente de autoridad. No hay Amén. otra. Mira, aquí estamos hablando también del catolicismo en sí, pero también hay otras corrientes o otros movimientos cristianos. Y ¿cómo entender este concepto o cómo entienden este concepto otros movimientos cristianos y cómo lo entiende el papismo? Bueno, ya usted nos comentaba que veía el tema de lo que es la escritura y el otro concepto que usted decía lo veían a la misma altura. Pero ¿cómo lo pueden entender otros movimientos cristianos? Bueno, a ver, si entendemos dentro del cristianismo... ¿Qué amplio el cristianismo? El cristianismo es muy amplio y dentro del cristianismo tenemos el catolicismo romano, que ya vemos que la tradición es para ellos al mismo nivel
de magisterio, la tradición y la Biblia, al mismo nivel. Tenemos también, por ejemplo, las iglesias, Pablo Hoff le llama los otros evangelios, el mormonismo, los testigos de Jehová, que también están dentro del universo del cristianismo. ¿Ya? Ellos también, todas estos movimientos se caracterizan por tener otra fuente de autoridad. Exacto. Otra fuente de autoridad. El mormonismo tenemos claro, el libro mormón. Sí. Una deformación del... El libro mormón, que de verdad, y lo digo con mucho respeto, tiene unas carencias que de pronto dan hasta un poquito de risa leer y creer que hay gente que cree en este tipo de cosas. Exactamente. Los testigos de Jehová, los escritos de Russell, para ellos tienen la misma autoridad que la escritura, aparte que tienen una versión de la escritura propia. Entonces, estos movimientos se caracterizan por aquello, por tener fuentes de autoridad, aparte de lo que es la escritura misma. El cristianismo ortodoxo, el cristianismo histórico, es la gran diferencia que tenemos, que la escritura es la única fuente de autoridad. Correcto. Las iglesias históricas que llegan a Chile a fines del siglo XIX, 1860, más o menos ahí empiezan a llegar estas iglesias nuevas. En 1848, llega la presbiteriana, que es una de las primeras. Todo el cristianismo histórico se caracteriza por creer en la sola escritura. Todas estas iglesias protestantes que llegan a Chile se caracterizan por esto. Recordemos que en Chile, ya vamos a recordar ahora en octubre, en Chile nace la iglesia pentecostal. Que es podríamos decir, la fuente del evangelio en Chile. Nace de la iglesia metodista. También es una iglesia histórica norteamericana, y nace el pentecostalismo. Y el pentecostalismo en sí también ha siempre defendido lo que es esto de la sola escritura, con algunas podríamos decir variaciones, con algunas cosas quizás, no sé si de pronto algunas iglesias se casan mucho con el tema, o los convence mucho aquello, porque de pronto, y estos movimientos nuevos que han surgido últimamente, que tienden al extremismo, ¿puede ser? Que tienden al extremismo, que tienden a tomar la escritura, pero también agregarle un poco el tema de la profecía, de las visiones y todo este tipo de cosas, que de pronto a veces uno ve como que dice, no sé hasta qué punto creen que realmente la escritura es la única fuente de autoridad. Pero en general los movimientos evangélicos en Chile todos establecen que la escritura es la única fuente de autoridad. Amén. Metodistas, bautistas, pentecostales. Sí, todos nosotros sostenemos aquí. Estamos en concordancia en este tema. Correcto. Acá tengo más preguntas. Sí. A medida que yo se las vaya haciendo, obviamente se van desarrollando. Dice, ¿cómo enfrentar las divisiones de denominaciones con respecto a la interpretación que tiene la sola escritura? Bueno, producto de que hay algunas, no sé si te refieres a denominaciones dentro del mundo evangélico. Claro. Dentro del mundo evangélico ya decíamos que vamos a tener diferencia en este término. Yo no conozco ninguna iglesia evangélica que no diga que se guía por la escritura. No conozco ningún evangélico que no diga que se guía por la escritura. Pero eso, disculpe hermano Arturo, eso no quita tampoco que ellos también crean bueno, hablábamos antes sobre el tema del legalismo, rituales, que también lo ponen a la misma parte de la escritura. Claro. Ahora, yendo un poco atrás, cuando Lutero habla acerca de las tradiciones, no es que las tradiciones sean malas, porque todos culturalmente tenemos tradiciones. Costumbre y tradiciones. Costumbre y tradiciones. Y la iglesia evangélica también las tiene. Ahora, a lo que va Lutero es que esas tradiciones son tradiciones antibíblicas. Porque la mariología, por ejemplo, no tiene ningún sustento bíblico. Exacto. En sí, ¿qué es la mariología? La mariología es creer que darle una divinidad a María, ¿ya? Y agregarle cosas que la Escritura nunca ha dicho. Por ejemplo, la tradición ha establecido que el día que María nunca murió y que María fue llevada a los cielos, la Asunción de María, que es el 15 de agosto. El 15 de agosto nosotros es feriado. Sí. Y ese día... Gracias, María. Ese día es el día del Santa tránsito. María. Es el día del tránsito.
¿ya? Y se establece lo siguiente, que el día 15 de agosto, algo que lo establece un papa, que lo Exacto. establece la tradición, un día 15 de agosto María es llevada a los cielos. Mire, es llevada a los cielos. Y el 24 de agosto, O sea, literalmente eso son herejías con respecto a lo que dice la Escritura. claro, porque no tiene ningún Antibíblico. sustento, Claro. no tiene ni un sustento bíblico. Llevada a los cielos el 15 de agosto. Y si ustedes van al calendario y leen 24 de agosto es María Reina. Ajá. Ujú. ¿Por qué? Porque el 24 llega a los cielos y es coronada Se demoró harto en llegar. como María, Reina de los cielos. Esas cosas, ¿de dónde salen? De un hombre. salen? Exacto, de la mente humana. Claro, entonces eso no tiene un sustento bíblico. Entonces esas tradiciones claramente no tienen sustento bíblico. Por eso Lutero, los reformadores, nosotros no creemos en aquel tipo de cosas. Eso mismo sería ponerlo a María al nivel de Cristo. Claro. Porque Cristo, nosotros por fe creemos que Él subió a los cielos. Subió, Ujú. Y la está escritura- sentado. La escritura lo dice. Y exactamente. La Y está escritura- escrito. La escritura lo dice, pero en este caso no. Entonces, ese tipo de tradiciones son tradiciones, tal cual ustedes lo dicen, antibíblicas. Ujú. Entonces, ¿eso qué provocó? Provocó el grito de los reformadores que establecieron que no tenía que ser así. Ahora, en el caso de nosotros, de las denominaciones evangélicas, vuelvo a insistir que la mayoría de nosotros siempre hemos sostenido que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y no hay persona que sea evangélica que uno no le escuche decir aquello. Ajá. Tú vas a cualquier iglesia y vas a ver una Biblia arriba en el púlpito. Exacto. ¿Ya? Y esto te demuestra que Ahora es que yo lo escucho, hermano Arturo, y es interesante, obviamente, muy interesante este tema, pero del dicho al hecho hay mucho estrecho. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como cristianos sabemos que nuestro centro es la Escritura, pero ahí vamos a otra área, ¿cuánto tiempo dedicamos a la Escritura y al conocimiento de ella? Porque, vuelvo y repito, como dice usted, pasan muchos temas de sueños, profecías, visiones. Y muchas veces la iglesia, no digo que nuestra iglesia, pero la iglesia en general le pone más atención a eso que a la misma escritura. O en testimonio, cuando uno va creciendo, va escuchando, que de repente se estaba predicando la palabra y se levantaba un profeta, no, el Señor dice esto otro, sabiendo que la interpretación y la escritura misma es la profecía mayor. claro, entonces por eso te digo de que una cosa es decir, pero tú te vas dando cuenta después en la práctica, cuando vas escuchando a las personas, cuando vas viendo las prácticas de la iglesia, que a veces ese creer en la autoridad única de la escritura no es tan así. Ajá. Como lo dice Pablo, a veces el profeta tiene mayor autoridad, a veces las visiones, las revelaciones personales, y eso a veces provoca cierta separación entre nosotros. Y eso se ve mucho en el pentecostalismo. En el pentecostalismo se ve mucho, pero ahora hay le llaman así los historiadores, un neopentecostalismo Ajá. que se está viviendo mucho, que lo hace con mucho mayor fuerza. Por ejemplo, uno ve el tema profético, que está muy fuerte, que para mí es como un tema de adivinanza, que alguien viene y me dice a mí, no sé, el día 27, y yo digo, sí, el 27 es importante para ti, es como una adivinanza, unas cosas así, y que a veces toman como toman algún grado, podríamos decir, de mayor relevancia que lo que es la interpretación misma de la escritura. Ujú. Entonces ahí se va produciendo unas diferencias y nosotros las vivimos diariamente dentro del mismo mundo pentecostal. Se va produciendo también un sincretismo religioso de un montón de... Claro, Sí. vamos agregándole cosas y se va produciendo esto. Entonces eso a veces provoca divisiones dentro de las iglesias y en este caso de las iglesias pentecostales, de la cual nosotros somos. Exactamente. De la cual nosotros somos. No podemos entonces desconocer la tradición. Es parte del conocimiento, ¿verdad? Y que acompaña a la escritura. Sí. No al mismo nivel, ¿verdad? Pero hay un extremo que y que está como concepto también de nuda escritura. Sí. Nuda escritura. ¿Qué es la nuda escritura? Hay algunos que se llaman biblicistas. O el biblicismo. El biblicismo es lo mismo que la nuda escritura. Ajá. Y el biblicismo establece de que solo la escritura, no hay credos,
no hay confesiones, Ajá. nada, solo la escritura. Solo Biblia. Biblia, nada más que Biblia. Pero hay que entender de que nosotros tenemos una historia como iglesia cristiana, que el cristianismo tiene una historia. Y hay cosas muy importantes como, por ejemplo, voy a citar el credo de los apóstoles. Creo. Los Ajá. credos son muy importantes porque los credos no son otra cosa que sacar conclusiones de la escritura. Ajá. Sacar conclusiones de la escritura. Es más, nosotros como iglesia, cuando ustedes han bautizado a sus hijos, ¿qué les dice el pastor? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? a El sus credo de los apóstoles. El creo de los hijos? El apóstoles. credo de los apóstoles. ¿no es La cierto? oración dominical, La y oración etc. Los evangelios. dominical, el credo de los apóstoles. Y muchos de nosotros ni siquiera nos sabemos el credo de los apóstoles. ¿Ya? Creo en Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Que murió, que resucitó. Pero el credo es importante porque el credo de los apóstoles nace más o menos en el año 300 después de Cristo. Surge este credo de los apóstoles y el credo lo que establece es un resumen de lo más importante que creían los apóstoles. Ajá. Y nosotros... Ahora, disculpe, hermano Arturo. Hablamos de 300 años donde todavía la Biblia no estaba como la tenemos ahora, o sea, el canon bíblico, Bueno, el canon ya estaba cerrado. pero a lo que voy yo Sí. no estaba al alcance de toda Sí, la... al alcance, sí. Compilado. Aún no. compilado. Y lo que sí había una tradición oral. Claro. Había una fuerte tradición oral. Entonces ahí, en ese entonces surge esto, por lo mismo, porque al comienzo la iglesia comenzó a vivir la vida práctica, pero llegó un momento en que se comenzó a pensar, a reflexionar y a darse cuenta que los mismos enemigos externos que el cristianismo tenía provocaron de que empezaran a compaginar ciertas cosas. Y entre Ajá. eso empiezan a aparecer los credos, empiezan a aparecer las confesiones, que Correcto. son importantes. Y vuelvo a insistir, en el caso de nosotros creemos en el credo de los apóstoles. Ahora, ese credo no es antibíblico, por ejemplo. Ajá. Por eso para nosotros lo sostenemos y lo decimos, porque es un resumen. Está lo que se llama también la Didache, Didache se escribe, y que es las tradiciones de los apóstoles. Se dice que esta surge, la mayoría cree que surge incluso antes de la destrucción del templo de Jerusalén, estamos hablando antes del año 70. Ah, claro. Antes del Exactamente. año 70, que surge ahí y que son las tradiciones de la iglesia primitiva. Pero no es tomado como un apócrifo. No es tomado como un apócrifo. Incluso hay historiadores que dicen que estuvo muy, muy cerca de entrar dentro del canon. Del canon bíblico, pero luego se dejó fuera. Ahora, la Didache establece cosas que son bien interesantes. Es como para el que nos está escuchando, es como el ritual que tienen los pastores. Así es. Para bautizar, para presentar, para casar, para el tema funeral. Trae cosas muy interesantes como el tema de la liturgia, y ahí por primera vez salen cosas como del bautismo, Claro. apoyando lo que hacemos nosotros, el La bautismo aspersión. por aspersión, por ejemplo. Ajá. Que establece de que el bautismo debe ser en aguas vivas, pero si no hay aguas de ese tipo, puede ser por aspersión. Se habla también de la Santa Cena, ¿ya? Se habla del ágape que existía. Entonces, ese tipo de cosas están y son parte de nuestra tradición, y nosotros las tomamos, las Exacto. podemos leer, pero siempre entendiendo que nunca sobrepasan a las escrituras. Exacto. Podríamos, por ejemplo, separar que hay, porque estamos hablando, por ejemplo, del credo, de la Didache, tradiciones positivas, ¿verdad? Sí, sí. Pero podríamos decir hay tradiciones positivas y negativas. Por supuesto. Ahora, la iglesia evangélica pentecostal, vamos a hablar desde el pentecostalismo, desde nuestras raíces, de nuestra realidad, también nosotros tenemos nuestras tradiciones. Por ejemplo, no hay ninguna iglesia pentecostal que no haga reunión. ¿Qué días hacen reuniones todas las iglesias pentecostales? Domingo. Domingo. No, y en la semana. Martes, jueves. Y jueves, ¿sí o no? Sí. Tu iglesia que va martes y jueves. Martes y jueves. Es parte de la tradición. Yo no sé de dónde habrá surgido. Ahora entendemos que el domingo sí, porque es el día del Señor y El día- viene, Claro. es donde se entregan las ofrendas, los apóstoles se reunían. Ahí nace un Claro. tema, pero te das cuenta, son tradiciones. Esa- El horario del domingo es tradición. El horario del ¿Verdad? domingo. También el Señor resucitó En las tardes, un domingo. el día del Señor, por eso dicen el día del Señor. Y el Pentecostés, También. ¿cuándo fue? Un día domingo.
el primer día de la semana. Exacto. Entonces, y por eso van surgiendo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, y esa es una tradición. Es una tradición que nos juntemos los martes, que nos juntemos los jueves, que nos juntemos los domingos en la tarde, por ejemplo. Ahora, estas tradiciones son tradiciones positivas y no son tradiciones que contradicen la Escritura, porque la Escritura nos manda a congregar. Exacto. ¿No es cierto? La Escritura dice, no dejé de congregar en Corintios, como algunos ya tenían por costumbre dejar de congregar. Claro, y en hebreo también dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Hemos establecido congregarnos. Hemos determinado un día, hemos determinado una hora. Eso es una tradición. Y es una tradición que no tiene nada de malo, al contrario, apoya lo que la Biblia dice y nos edifica y nos fortalece. Sí. Ahora, estas tradiciones como tal, como son tradiciones, pueden tener cambios. Hoy en día nosotros hemos visto por la evolución que tiene la sociedad, por ejemplo, hoy más que nunca ya las reuniones los días domingos hay muchas iglesias que cada vez la están haciendo, por ejemplo, en la mañana, en las tardes, porque ha cambiado también la situación. Nosotros mismos como iglesia, en este invierno cambiamos el horario. Y dejamos de ir a predicar porque había un tema de que había mucho frío, también hay un tema de delincuencia de por medio. El ser humano es muy apegado a las tradiciones. Claro. Sí, muy tradicionalista, sobre todo el chileno. Es muy, muy, muy apegado a las tradiciones. Y cuando se cambian las tradiciones también se cambia el esquema de vida prácticamente, porque hay muchas personas que no adoptan bien un cambio de tradición. Sí. Es que mi viejo lo hacía así. Pero por eso hay que entender, eso es una tradición, es un uso, una costumbre. Y en la iglesia evangélica tenemos tradiciones que son usos, que son costumbres, pero la sociedad también va cambiando y al cambiar la sociedad van cambiando ciertas realidades. Yo hace poco hojeaba una revista de fútbol antigua, las revistas de estadio, y me impresionaba, veía toda la semana y veía los partidos, los clásicos, por ejemplo. La Universidad de Chile Católica, Universidad de Chile Colo Colo, veíamos esos clásicos, 9:30 de la noche día domingo. 10 de la noche día domingo. Terminaban como a las 12 de la noche, pero era normal. Claro. Era normal. Hoy en día sería casi imposible ese horario. Exacto. Cambió, la realidad del país cambió. Entonces, las tradiciones tienen algo muy positivo, pero hay que entender que como son tradiciones y no es doctrina bíblica, pueden cambiar. Entonces, si algún día la iglesia establece que las reuniones van a ser los días lunes y no los martes, eso no implica nada, o sea, es un cambio. Nada. Por eso no son herejes los locales. No son herejes para nada, ¿no? Los villanos y los reyaquinos. Claro, nosotros los de los locales, por ejemplo, estamos acostumbrados que a veces nos cambian los días y no hay problema. Entonces, eso hay que entender, que las tradiciones no son siempre negativas. Nosotros tenemos muchas tradiciones como iglesia, quienes me están viendo y quienes sean pentecostales lo sabemos. Por ejemplo, yo voy a desclasificar un tema que estos dos muchachos que están al lado mío no deben conocer, no vivieron esa experiencia. Nosotros en nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Santa Julia, por muchos años la tradición, la costumbre, el uso y costumbre nuestro era venir con vestón al punto de prédica. Punto prédica con vestón y en la iglesia con vestón. Era cayendo los patos asados. Impensado, con camisa. Hasta que un día el pastor, yo era parte de la junta oficial en aquel año, llegó esta conversación. ¿Por qué no nos sacamos el vestón? Y algunos, no, pero ¿cómo nos vamos a sacar el vestón? Y fue una conversación con sus dimes, con sus diretes, con personas que estaban de acuerdo, con otros que no, pero llegamos a una conclusión. Saquemos el vestón cuando haga demasiado calor. y lo que a mí más me impacta es lo siguiente. Un hermano que fue parte de nuestra iglesia por muchos años, se fue de nuestra iglesia y volvió como 10 años después. Y volvió a la prédica con su vestón puesto. Y nos vio a todos con camisa. Y rajó vestiduras. Y dijo, ¿se puede andar con camisa? Porque claro, la tradición, la costumbre era esa y él no podía... ya sé de quién se está refiriendo. Él no podía entender de que ahora había un cambio. Pero es un cambio de usos y costumbres. Claro. Entonces hay personas que quizás... que caen dentro de la tradición. Que caen y que se transforman en tradicionalistas y van a considerar de que la iglesia prácticamente se enfrió. Claro. Ese es un tema muy importante porque, claro, justamente se relaciona lo tradicional o la uso y costumbre con lo espiritual. Y ese cambio no tiene que darse. Ahora, hay que entender, estamos hablando de la sola escritura y la escritura nos manda en temas de fe. En temas de autoridad, en temas de reglas, de doctrina.
Correcto. Pero aquí lo que nosotros estamos hablando es que mucha gente confunde eso con las tradiciones. Claro. Y que son meramente usos y costumbres. La forma de cantar, por ejemplo. ¿Se podría considerar, hermano Arturo, por Cierto. ejemplo, cuando la escritura en Romanos dice que el débil no juzgue al fuerte, no, el fuerte no menosprecia al débil y el débil no juzgue al fuerte? Claro, porque también... En la fe, no, En la fe. no con respecto a si tiene mucha o menos fe, sino que respecto a su vida cotidiana. A su forma, a su forma. Y aquí hay algo que también nosotros como iglesia a veces nos ocurre mucho, de que nos miramos entre los mismos pentecostales, los pentecostales miramos a los bautistas nos miran a nosotros, no sé, pero son formas distintas. Ajá. Pero si empezamos a conversar vamos a darnos cuenta que llegamos donde mismo. Sí, por y supuesto. que nuestra fe, nuestras creencias, nuestros credos, nuestros dogmas son los mismos. Son Ajá. los mismos, pero la forma, la manera en que alabamos a Dios es distinta. Piensen ustedes la forma de cuando nace la iglesia pentecostal en Chile, una de las cosas que provocó la primera división dentro de la iglesia evangélica en Chile es el tema de la forma de cantar. Sí, por Cuando supuesto. ingresan las guitarras. Usted me hablaba de Marco Witt en delante. Claro, cuando yo viví en el año 90, para nosotros, que yo conocí al Señor... Cuando no- nací yo, ¿cuántos años tenía usted en el 90? No, en el 90 yo tenía 15 años. Yo estaba recién nacido. Entonces, pero nosotros vivimos antes en el Yo estaba en el pensamiento del Señor. en los 80 nosotros cantábamos solo con guitarras y banjos. Ajá. Solo con guitarras y banjo. Y de pronto aparece en el año 1990, vas viendo de que hay otra forma de alabar a Dios y que hay batería y que hay instrumentos electrónicos. Y eso también produjo un cisma, divisiones en iglesias que se dividieron por aquello. Ajá. También recuerdo el día en que se metió por primera vez la batería acá en la iglesia nosotros y había muchos hermanos que no estaban de acuerdo. Hoy en día echamos de menos cuando no... Siempre cuentan una experiencia de una iglesia del sur que decía que la batería no era de Dios y un pastor recibió la inspiración divina, le dijo, ¿y cómo el bombo? El bombo lo ocupan los mapuches en el Lepún. Entonces, Pero son cosas así. esas cosas son tradiciones, Claro. tradiciones, la forma de cantar, cómo cantamos, cómo, por ejemplo, nosotros mismos tenemos una iglesia grande, gracias a Dios, físicamente, Sí, una iglesia grande, pero hay iglesias que son más pequeñas, ponte tú, o el hecho mismo de tener un púlpito. De tener los púlpitos pentecostales se caracterizaban antiguamente por tener arriba unos verdaderos sillones como sofá prácticamente, Claro. y tener Cuadro atrás. cuadros. Y eso se fue transformando, se ha ido cambiando. Ujú. Pero lo que yo quiero dar a entender es que eso no significa por ningún motivo que la iglesia cambió. Ajá. Son las costumbres, la forma. Yo recuerdo una vez fui a predicar a una iglesia y había un púlpito transparente, así, De vidrio. de vidrio transparente. Y no tenía cómo poner las hojitas, se me caían, porque era así, y no estaba acostumbrado. Realidades distintas. Y por Correcto. eso es bueno también conocer realidad distinta, porque a veces nos cejamos tanto en que la manera tiene que ser esta es la forma. No, esos son tradiciones, son usos y costumbres. Lo importante es entender que en temas de fe y de doctrina, ahí la escritura es la única fuente de autoridad. Exacto. Hermano Arturo, y si, como lo hemos estado viendo, si nuestra única fuente de autoridad es la escritura, ¿cómo yo como cristiano puedo evitar caer en interpretaciones erróneas? Ya. Ahora, una de las grandes fortalezas de la Reforma y del mundo evangélico es el hecho de que cualquiera de nosotros puede interpretar libremente la Escritura. Claro. La Iglesia Católica no puede hacer aquello porque la Iglesia Católica, la regla de interpretación, incluso los católicos tienen, yo tengo el librito porque lo usamos en el colegio y a mí me sirve bastante. Hay un librito como devocionales bíblicos, y más que devocionales es la lectura diaria. Ah, ya. Y abajo viene la lectura y abajo viene el comentario que lo hace el Ujú. Papa. Y esa es la visión, eso es lo que se establece. Lo que quiere decir el verso. Esa es la interpretación. Ajá. Esa es la interpretación. En cambio, lo que establece la Reforma es que todos somos libres de interpretar la Escritura. Todos tenemos acceso a la Escritura y todos la podemos interpretar. Esa Ajá. es una gran fortaleza. Pero a la vez es quizás nuestra mayor debilidad. Claro. Porque como cualquiera la puede interpretar, quienes no tengan conocimiento de interpretación bíblica la van a interpretar como quieran.
Claro. Y es ahí donde se nos producen los tremendos conflictos, Nacen herejías. nacen herejías, Ajá. que van contra lo que realmente dice la doctrina, Corrientes o doctrinales. formas distintas. Sí. ¿Ya? Porque no todo el mundo, ahora hay que entender, yo en otra vez que me invitaron acá les decía que nunca me voy a olvidar que un viejo hermano de nuestra iglesia, muy querido, el hermano Waldo Acosta, que era un hombre bastante conocedor de la escritura, él siempre me decía: Arturito, para leer la Biblia y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y es así, hay que entrar a la escritura. Hay una ciencia que se llama hermenéutica, y Ajá. la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Entonces no es llegar e interpretar a las buenas y primeras. No es decir, tomar un verso bíblico y decir, yo creo que dice esto. Hay un sinfín de cosas importantes que ver: la cultura, el tiempo, la lengua. Que lo tocábamos en otra oportunidad cuando estábamos acá. Lo tocamos, lo dijimos. Entonces ahí es tan importante el saber interpretar. El saber interpretar. Porque a veces interpretamos a nuestro antojo, lo que nosotros queremos, lo que nos conviene. Correcto. Y ahí se producen las grandes diferencias. Entonces, tenemos una tremenda bendición al que cada uno de nosotros, cualquier hermano que me está viendo ahí, puede tomar un verso bíblico y lo puede interpretar libremente. Ajá. Libremente. ¿Ya? Pero hay reglas para interpretarla y no nos podemos quedar en el que no sabemos, o a veces nosotros decimos que me importa la hermenéutica, la homilética. Sí, es verdad, no nos van a salvar, pero nos van a ayudar mucho en poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Fíjense que, por ejemplo, para interpretar, la hermenéutica también sirve para interpretar leyes. Ujú. Sí. Los abogados saben de hermenéutica. Ajá. Hay que ver el espíritu de la ley, y acá es exactamente lo mismo. Así que yo los invito, si alguien alguna vez tiene ahí, ve un curso de hermenéutica, vaya, inscríbase. Por supuesto, vea quién lo hace, inscríbase. Si ve un librito de hermenéutica, léalo y empiece a aprender a cómo interpretar correctamente la palabra del Señor. Perfecto. Me llama la atención que lo que decía el Pablo delante, el comentario que le hizo. La tergiversación de la interpretación Sí. puede causar herejías, y lo que usted mencionaba anteriormente, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, son relativamente nuevos. Siglo XIX, Sí, puede ser, sí, sí. que Russell 1800. se ilumina, ¿verdad? O Joseph Smith. Y vienen estas nuevas corrientes que entienden, o mejor dicho, mal entienden la escritura, y comienzan a cambiar también ciertas cosas que nosotros las creemos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. era Dios, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios. Pero en los testigos de Jehová dice que el verbo era un Dios. Sí, y así lo dice su Biblia. Y eso nos cambia todo el sentido, Cambia todo el sentido. para entender a Cristo como Dios. Así es, pero ojo, que eso no es algo que se produce nuevo, sino que eso es algo que viene con... que es uno de los primeros cismas que vive la iglesia primitiva, y que Sí, cierto. nace con Arrio. Arrio, justamente. Con Arrio, y le llaman los arrianos. Arrio, que era un presbítero en la iglesia de Alejandría, él sostiene aquello de que Jesús es un ser creado. Es Ajá. un ser creado. Y ojo que por ahí yo he escuchado que hasta el día en iglesias evangélicas se está sosteniendo eso. Justamente estaba acordándome de algo que decía nuestro obispo respecto a ese tema, y si no me acuerdo de la denominación. No me acuerdo de la denominación, pero también un obispo justamente decía eso, que Jesús era creado, que no era Dios. O sea, la máxima creación había sido Cristo. Así es. Y ahí se llamó a un concilio. La iglesia primitiva llamó a un concilio. Bueno, ahí ya estaba Constantino, ya la iglesia no era una iglesia perseguida, sino que era una iglesia aceptada por el imperio, por el Ajá. emperador, y Constantino llama a un Concilio a ecuménico. un concilio que fue ecuménico. Ese fue el primer concilio ecuménico, Nicea. Nicea, el concilio niceano. Y ahí se llegó también a conclusiones bien importantes, y una de las conclusiones, y ahí hay un credo niceano también. Exacto. Y ese credo establece de que Jesús es un ser no creado, Ajá. de la misma sustancia del De la Padre. exacto. Establece el credo niceano.
incluso Eternamente engendrado. eternamente engendrado, así es. Y ahí entonces la iglesia tuvo que sostener muchos cismas, muchas batallas muy, muy grandes. Yo recuerdo que el otro día le conversaba esto mismo a mi hijo Arturo y él me decía, y yo le decía de Arrio, yo le decía, eso lo estableció Arrio, y entonces Arturito me decía, pero si Arrio, me van a disculpar los hermanos que él usó estos términos, dijo, si Arrio se lo pasearon, dijo, hace tantos años atrás, dijo, Arrio quedó, pero hoy sigue existiendo. Resurgiendo ese tipo de cosas, y eso es porque nos alejamos de la autoridad que tiene la Escritura, nos alejamos del estudio, podríamos decir, comprometido de un estudio serio de la palabra. Ahora, bueno, estamos hablando de temas contemporáneos de la época, pero en esta época también se ven corrientes doctrinales fuertes. Ajá. Por ejemplo, está el calvinismo, está el arminianismo. Ahí son diferentes posturas de ver respecto a la salvación. Así es. Ahí, los salvos siempre salvos. Ahí tenemos, claro, y que eso viene de algo histórico y que la verdad es la gran división en el mundo reformado. Pero hay que entender que lo que estamos viendo, que es la sola escritura, nos puede ayudar mucho porque nosotros, si hay hermano, y yo doy gracias a Dios de que nuestra iglesia es una iglesia que siempre se ha comprometido con la autoridad que tiene la escritura, y en esto quiero bendecir a nuestro pastor, que ha sido un gran defensor de aquello, y siempre hemos defendido eso, que la escritura está por sobre cualquier otra regla, por cualquier profecía que pueda venir. Amén. Porque a lo mejor a veces el tema de las profecías son como bastante llamativas, mucho más. Si tú vas a una iglesia, por ejemplo, yo voy con mucho cariño a alguien que respeto y quiero mucho, que es el hermano Omar Muñoz. El hermano Omar lo conozco, predicó, acá lo conoce, predicó hace 2 domingos atrás. Y el hermano Omar no es un predicador fogoso, un orador fogoso, ni mucho menos, pero nos dio un sermón extraordinario acerca de la mentira. Sí. Y tú te vas de ahí y expuso la palabra y nos estableció y ahí y tú te vas meditando y diciendo, yo he caído en esto, y tratando de inventar tu camino, pero a lo mejor es un sermón que no saca aleluya, que no hace danzar a nadie, pero te vas conmovido por la palabra. Sí, amén. En cambio, si alguien viene, Él es muy certero. pero si y es muy claro para alguien predicar. viene y no sé, Suegro. y grita por ahí y te dice algunas cosas y más encima te decreta cosas, la gente queda abismada por aquello. Entonces, hoy en día hay que ser muy cuidadosos en aquello. La exposición de la palabra, por eso la escritura dice, la palabra ilumina. Sí, A amén. veces no es necesario a lo mejor ser tan fogoso, ni mucho menos, pero esa es la importancia que tiene. Ajá. Así que hay que ser cuidadosos en aquello, porque hoy en día se busca mucho el sensacionalismo. Sí, correcto. A mí me ocurrió, yo tengo unos amigos de neopentecostales Yo sé quiénes son. y me invitaron, alguna vez me han invitado por ahí, Lléveme. y me invitaron y me pusieron unas luces y todo, como yo los conozco, entonces yo les decía, apágame las luces que me tienen me tienen encandilado, y me decían, pero Arturo, ¿cómo va a ser tan fome? Me decían. Entonces, y después que terminé, me decían, ¿y terminaste? Y yo le decía, sí, ¿qué quieres que haga? Y me decían, pero vaya a terminar así, ¿no? Ya, le decía yo, quieren que haga llorar a la gente. Y me decía, y me decían entonces, no, pero porque le tengo mucha confianza y mucho cariño a ellos. Y también admiro muchas cosas que hacen que creo que son muy buenas. En otras no estoy de acuerdo por lo mismo, por las tradiciones, por las costumbres. Acá no acostumbramos a tener luces, por ejemplo, no acostumbramos a administrar, por ejemplo. Ahora sí creo saber quién es, él también salió del pentecostalismo. Claro. Es que por eso, el neo. Claro. El neo pero a eso voy, que son tradiciones. Cuando nos ponemos a conversar nos damos cuenta que tenemos las mismas creencias, pero la forma es la distinta. Claro. Y algunos estamos muy conformes en nuestra forma de alabar a Dios, que son nuestras tradiciones,
y hay otros que tienen otras formas y otras tradiciones, pero no por eso los vamos a juzgar, a enjuiciar. Claro. No es la manera como nosotros lo hacemos, no nos sentimos conformes, al menos yo, no nos sentimos cómodos y buscamos esta forma que es esta, que es la que nos da el pentecostalismo. Ajá. Pero lo importante es nunca perdernos de vista en aquello, que la doctrina, esa no, por ningún motivo, la doctrina no cambia Ajá. y la doctrina es intransable. Correcto. En eso no podemos transar. O sea, si alguien me viene a decir a mí, acá tenemos una conversación y una persona me dice, no, Arturo, es que yo me congrego en la playa los días domingos a las 9 de la mañana, no tengo ningún problema, hasta me puedo congregar con él. Ningún problema. Y después nos vamos a hacer surf. Carta de la Biblia que usted recomendaría para hablar temas doctrinales. Pero espérate, Ya. antes de eso, pero si esa misma persona viene y me dice de que Jesucristo es engendrado, ahí no. Eso Claro. sí, Creado. Claro, que es creado, no. Eso no lo puedo permitir. Eso no es transable. Ajá. Si alguien me dice que María es nuestra corredentora, no es transable. No, para nada. Porque Claro. son herejías, es antibíblico. Entonces, Ajá. yo espero que usted me entienda. Esas cosas son intransables. Ahí no podemos entrar a transar. Ahí estamos en desacuerdo absoluto. O sea, alguien me viene a decir que no sé, que hay que usar barba para poder ser salvo. Intransable, porque Ahí está salvado mi compañero. la salvación es Por fe. y no por En obra. Cristo. Entonces, es importante que usted maneje muy bien aquello. Las tradiciones, vamos a tener millones de tradiciones y esto va a ir cambiando cada vez más. Pero la doctrina bíblica es la que no puede cambiar. Esa jamás. Amén. Pablo me decía ¿qué carta? Bueno, el Romano. Romano. La columna vertebral de... Claro, por supuesto, Romanos es... De hecho, fue la con la que se enfrentó, si no me equivoco, Lutero. Lo que leyó primero. Sí, Sí. Romanos es cuando Lutero empieza a leer Romano, Claro. él se ilumina, porque Romano es de una profundidad impresionante. Habla sobre la justificación, temas Y es fundamentales. que es lo que estamos estudiando nosotros. Claro. Entonces, Romano es un tremendo libro que tiene de una profundidad maravillosa. Es, como dice Pablo, la columna vertebral de la fe neotestamentaria. Correcto. Vamos con Carlos. ¿Vamos a la siguiente pregunta? O no sé si usted tiene ahí... No sé si te queda claro el concepto, po. Sí. Porque estamos hoy día para aclarar lo que es la sola escritura. Ahora, al menos los hermanos que nos están escuchando, nos están viendo en esta mañana, van a saber qué quiere decir este concepto. Y si se les llegase a olvidar, para eso también este material va a quedar grabado y los pueden Sí, ahí para que ir estudiando. nos sintonice. A ver, estamos claros entonces que la IEDP Santa Julia es sola escritura. Sí, la IDP Santa Julia, yo creo que, bueno, están ustedes que son criados en la iglesia, Pablo, Carlos de alguna manera también, que han muchos años con nosotros, y ustedes siempre han escuchado, han visto que la exposición es la palabra de Dios. Así es. Esa es la gran exposición. Y ustedes mismos, cualquier niño de nuestra iglesia, el día en que tenga que predicar, tenga que exhortar, sabe que tiene que hablar de la palabra, sabe que tiene que hacer aquello, que tiene que exhortar, hablar de la escritura. Nadie de nosotros habla de nosotros, ni cuenta nuestros testimonios, sino que cuando vamos a predicar tratamos de interpretar la palabra de Dios. Y lo que nosotros hacemos es interpretar la escritura, eso es lo que hacemos, porque la revelación ya está, Dios ya habló. Sí, pues amén. Dios habló. ¿Dónde habló? En los 66 libros de la Biblia. Ahí Exacto. Dios habló. ¿Qué hago yo? Interpreto. Nosotros a veces tenemos como una muletilla que decimos, Dios nos va a hablar. Dios habló. No, sí, Dios ya habló. Habló y habló ahí en los 66 libros. Vamos a interpretar. Vamos a interpretar la escritura. Lo que- Eso es lo que nosotros hacemos. Ajá. Cuando yo me subo al púlpito, lo que yo hago, interpreto. ¿Y yo qué es lo que trato de hacer? Yo trato... Tendríamos que decir, hermano Arturo, Dios me habló por la interpretación de la escritura. Ah, claro, claro. Porque se Por entiende. ejemplo, sigamos con la idea del domingo anterior cuando habló, cuando el hermano expuso lo de la mentira. Eso es algo que está ahí, está escrito, y Dios nos reprendió a algunos y nos hizo iluminar nuestras vidas, recordar algo que está ahí y que es una gran verdad. Y ahí Dios nos habló. Ujú. Ajá. Pero ese Dios nos habló, está ahí, y cualquiera puede abrir la Biblia y es la fuente
poderosa de la palabra de Dios. Exacto. Ahora, la palabra de Dios tiene una autoridad increíble y que es algo maravilloso. Yo voy a contar una infidencia. Yo, el hermano Arturo, quienes me conocen saben que soy una persona muy torpe, materialmente, manualmente, muy torpe. Quisiera ser una persona, veo acá a los chiquillos que yo los conozco, son muy hábiles en cosas. Yo soy una persona muy torpe. Saben todos de que ni siquiera sé poder clavar un clavo. Y de pronto eso me hace sentir así como, y lo digo ¿por qué? Porque, pero sí hay algo de lo cual sé, y de lo que yo sé es de libros. De libros yo sé, de eso sé. Se maneja. Tengo 800 libros en mi casa y los limpio y los leo, y tengo libros de filosofía, y yo no tengo ningún problema y tengo a los grandes premios Nobel. Entonces estoy acostumbrado a leer y a leer buena literatura. Y un día estaba en mi biblioteca viendo mis libros y todo, entonces como es mi gran tesoro, me encontré con un libro que no lo conocía, y lo tomo, y era un libro de uno de mis hijos de aves. Y tomo el libro y lo abro, empiezo a ver, y cuando a uno le gustan los libros, uno lo primero que lee es la primera página, porque uno busca la edición. Ajá. De qué edición es, de qué año es, quién es el autor y todo. Y abro y me encuentro así, pero fue una cosa como a boca de jarro, como era un libro de aves, y me encuentro con un verso bíblico: las aves del cielo ni siembran ni ciegan. Y empiezo a leer eso y me ocurrió algo muy impactante. Empiezo a leer eso y fue una cosa increíble. Vuelvo a insistir, para mí leer no me provoca mucha cosa, o sea, he leído muchísimo, pero fue una cosa como que eran unas palabras, y mi esposa me dice que me encontró metido en los libros llorando, porque fue una cosa que me traspasaban. Es una cosa que he leído toda la vida, que hemos escuchado, pero era impresionante el leer aquello. Para mí, esa experiencia, una experiencia personal mía, para mí fue como una cosa de ver lo que es la escritura, que es viva, que es una fuente de vida enorme. Y fue una cosa impresionante para mí el estar ahí. Estaba frente a todos mis libros, rodeado de mis libros, pero ese pequeño verso bíblico que lo encontré en un libro fue como encontrarlo sorpresivo. Entonces, la escritura no es cualquier libro. La escritura tiene una fuerza, tiene una dinámica totalmente distinta, porque es espiritual. Claro. Así es. Y no es intelectual. Lo otro es acá, llega acá y se queda aquí. En cambio, la escritura se mete adentro, al corazón, y se mete y nos provoca cosas impensadas. La vida, pues si es viva. Es viva, es distinta. No es cualquier libro. Amén. ¿Qué te pasó, Pablo? No, estaba atento a lo que decía, que quizá uno cuántas veces, a orden de todas las cosas, muchas veces quizá nuestros padres nos trataron de corregir, encaminar, encauzar, reprender. Y me acuerdo, mientras hablaba el hermano Arturo, me acordaba de tu tío, el pastor Pedro, que decía que él también se portaba mal. Medio rebelde el hombre. Pero lo que lo cambió fue la palabra. Sí, amén. Fue la palabra lo que produjo un cambio. Entonces, ¿cuántas veces a uno mismo escuchar consejos, tantas cosas? Y realmente la interpretación de la escritura impacta la vida del ser humano, lo cambia y lo restaura. Por eso es importante, disculpa, que los predicadores tenemos una tremenda responsabilidad, y nosotros no nos podemos llegar y parar detrás de un púlpito y hablar cualquier cosa. Tenemos que estudiar la escritura, tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios para hacer una buena interpretación de ella. Hacer una buena interpretación de ella. Así que tenemos un tremendo desafío. Sí, es interesante eso. Saber el contexto histórico, a quién eran los receptores, y para poder aplicarla bien. Sí. Hermano Arturo, y bueno, ya estamos finalizando parte de este tema. Recomendaciones. Acá está puesto, dice recomendaciones y ayuda para crecer en la vida cristiana a través de la escritura. ¿Qué es lo que usted nos podría, usted, hombre que le gusta leer? No a todos nos gusta leer tanto, pero tendría que ser un buen hábito en la vida de cada uno. Sí, yo creo que hay que mirar la escritura de la siguiente forma. Ya dijimos, no es un libro cualquiera. Entonces, la Biblia no está hecha para aprendérsela de memoria,
y recitar versos y versos y versos. Eso nos asombra. Hay gente que tiene esa memoria. Yo no tengo memoria de ese tipo, pero hay gente que hablábamos delante de mi cuñado Reinaldo Pérez. Reinaldo Pérez era impresionante. Todos los versos de memoria, Primera de Corintios, capítulo tanto, era una cosa impresionante escucharlo. Si alguien que me está viendo lo escuchó, va a saber de lo que estoy diciendo. Pero la Biblia no tiene el sentido, no busquemos aprendernos cosas de memoria para impresionar. Pasa mucho que hay gente cuando quiere estudiar teología, por ejemplo. ¿Con qué ánimo quiere estudiar teología? Después estudian teología y empiezan a cuestionar todo. ¿Cuál es la idea? Ahora, cuando yo me acerco a la Escritura, debo entender que la Escritura es un manual de vida. Es un manual de vida. La Biblia está establecida para que nosotros podamos, primero, la Biblia es suficiente para que yo pueda alcanzar la salvación. Eso es lo primero. Ese es el sentido de la Escritura. Pero también Dios nos dio la Escritura para que nos sirva en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a lo mejor hay una señorita que está escuchándome, un joven, y se quiere casar. Y quiere casarse con un joven que no es cristiano, o una señorita que no es cristiana, y está pidiendo que venga un profeta, un ángel del cielo. Por favor, dime qué hace con Juanita. Si Dios ya habló, Dios ya dijo que eso no debe ser así. Eso está escrito, no os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué es la Escritura? Yo la debo leer, ¿para qué? Para yo poder tomar sabias decisiones. Amén. Entonces, mi recomendación es esa. Cuando yo leo la Escritura, debo leerla para que ésta haga vida en mí y yo la aplique en mi vida y yo tome sabias decisiones. Muchos de nosotros, hay personas, a mí me da mucha tristeza, y es una de las cosas que procuro hacer cuando tengo la posibilidad de hablar, y por eso con mucho contentamiento vengo acá a esta tribuna, porque uno ve cristianos sinceros, cristianos verdaderos, cristianos que aman a Dios, pero que lamentablemente viven mal. Alguien decía por ahí, ora bien, ayuna bien y vive mal. ¿Por qué razón? Porque no toma la Escritura para aplicarla en su vida y sigue tomando malas decisiones. Entonces tengo problemas en las finanzas toda la vida. ¿Por qué? Porque no tomo decisiones sabias en lo que es las finanzas. Y la Escritura nos habla de las finanzas. Así es. Vivo sin empleo. ¿Por qué? Porque no aplico la palabra, lo que dice, en cómo asumir el tema laboral. Y la Escritura nos habla en ese ámbito. Tengo problemas matrimoniales porque no sé llevar un matrimonio conforme la Escritura nos dice. Entonces, ¿qué es lo que hace la Escritura? Un hombre sabio no es un hombre que tiene conocimiento. Un hombre sabio es alguien que sabe tomar buenas decisiones. Así es. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Leyendo la palabra. En esta semana, dentro de mis lecturas bíblicas, me impresionó mucho el Salmo 19, verso 14. Decía un verso que quizás hemos leído muchas veces, pero me ha rodeado toda la semana, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti. David hablaba y le pedía a Dios aquello. Entonces, miren lo que le pedía, que los dichos de mi boca, lo que hablo, lo que digo, lo que converso, sea agradable, acepto delante de Dios. Y que mis pensamientos también. Y he andado toda la semana con eso en mi cabeza, me ha rondado, y todos los días estoy ahí pensando aquello y digo, Señor, que en las mañanas, que los dichos de mi boca. Entonces eso hace la Escritura, eso hace la palabra, me hace vivir mejor, me hace conducirme, tomar sabias decisiones. Pregúntese usted, a veces hay gente que dice, vivo luchado, vivo con luchas, con pruebas, y si pensamos y empezamos a desmenuzar todos los problemas que tenemos, estoy seguro que de los 100 problemas que tenemos, 99 son malas decisiones. Y uno es una lucha. Porque la mayoría de nuestros problemas son malas decisiones que hemos tomado. Y esas malas decisiones a veces las tomamos por Totalmente. ¿qué razón? ¿Por qué razón tomamos esas malas decisiones? Por no aplicar las Escrituras. Vuelvo a insistir, aquella jovencita que se casó con una persona no cristiana, siendo que la Escritura le dijo toda la vida que no lo hiciera,
esa señorita va a vivir toda la vida con problemas en ese ámbito. Es que el profeta le dijo que se iba a casar y después se iba a convertir, por hermano Arturo. Entonces, se da cuenta, la escritura, y a veces nosotros decimos, quiero que el Señor me hable. Si el Señor ya nos habló en todas las áreas de nuestra vida. El Señor me dijo a mí cómo trabajar, por ejemplo. Que debo trabajarle no al ojo, sino trabajar como si fuera para Dios. Entonces, cuando yo trabaje de esa forma, claro, alguien va a decir, nos van a poner sobrenombre, pero yo estoy haciendo lo que dice la Escritura y le aseguro que el Señor nos va a bendecir. Entonces, ¿cuál es mi consejo en cuanto a la Escritura? Tenemos que leerla. Partiendo, tenemos que leerla, querámoslo o no, tenemos que leerla. Hay gente que dice, yo soy re malo para leer la Escritura. Sí, pero es bueno para leer otras cosas. Sí, esto es disciplina. Hay que disciplinarse. Yo le invito a leer todos los días un verso, de la Escritura. Yo, como les decía, este librito que tengo yo, que es católico y todo, me sirve porque yo aprovecho de leer un verso y me voy buscando otro, y por supuesto no leo la explicación esta, sino que leo solamente la Biblia, porque de pronto uno no tiene como un orden. Sí. Claro. No tiene un orden. Entonces, lea la Escritura. Oiga, pero sáquese el crucifijo. Lea la Escritura, lea todos los días un verso, un capítulo, y vaya buscando respuesta. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Cuál era la intención? Y vaya buscando. Y la Escritura nos habla también al corazón. Amén. Y lo más importante, vuelvo a insistir con esto, la Escritura está para que nosotros tomemos buenas y sabias decisiones. Así Ese es el gran problema de nosotros. Vuelvo a insistir, pregúntese usted cuántos problemas tenemos. Todos, los tres que estamos acá, seguramente tenemos problemas. Después, fuera de micrófono, podemos contar nuestros problemas y vamos a decir, de los 50, ni uno es una lucha ni una prueba. A lo mejor todos los problemas han sido malas decisiones. Y a veces las malas decisiones son producto de ignorar lo que las Escrituras nos dicen. Por ahí alguien me contaba y me decía, tengo problemas en mi matrimonio, y me contaba sus problemas matrimoniales, y yo le decía, pero mira, esto está aquí clarito. Le decía yo, mira, lee aquí, ¿qué dice que dejará a su padre y a su madre? Y tú no has dejado a tu mamá, vive ahí, y estos son tus problemas. No, diciendo, este es tu problema es que no has dejado a tu mamá, está con el cordón umbilical todavía ahí amarrado. Decía, no se le ha secado el ombligo. Y se da cuenta, entonces, aprendamos. Decía mi abuelita. Sí. Aprendamos sabía la abuela de lo que dice la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida cotidiana, diaria. Amén. A lo mejor estoy enfermo de comer demasiado, y la Escritura dice que hay que ser cuidadoso al comer, la dieta. Increíble, pero es muy aplicable. Poner el cuchillo a la garganta. Mató dos pájaros un tiro, por más. No me gustó la sola Escritura. Entonces, y nunca olvidemos esto, que no hay, aunque alguien venga y le hable muy lindo, hay oradores espectaculares que los van a hacer llorar, nos pueden hacer llorar a todos, pero por sobre todo, y cuando alguien hable, usted vea, esto es bíblico o no es bíblico, y si no es bíblico, no tenemos por qué creerlo. Lo único que manda, que guía, es la palabra del Señor. Yo a los míos les digo siempre, mis hijos, les he enseñado y les he dicho, por ahí alguien de los míos se estaba congregando en otro lado por temas de horario y todo, entonces yo le decía, me alegro mucho de aquello, de que puedas congregarte. Yo le decía, pero a ver, no te vayan, si yo llego a saber que te andan botando al suelo, me decía, papá, me decía, ¿cómo se te ocurre? Me decía, jamás, si tengo una enseñanza, le decía, porque ahí sí que hasta ahí llegamos, le decía yo, porque te hemos enseñado. Así que ese tipo de cosas es importante. Yo creo que eso está en nuestra iglesia muy enraizado el entender de que la única regla, fuente de autoridad, la máxima autoridad es la palabra del Señor, bien interpretada, no se olviden de eso. Amén. Mientras estaba hablando el hermano Arturo, sin querer obviamente extenderme más, uno de los consejos que siempre da nuestro pastor es que dice lo siguiente: no importa cómo se haga sobre un púlpito o se desarrolle la exhortación, puede ser muy linda, quizá puede ser muy fogosa o no, pero uno se baja del púlpito y sigue predicando. Ahí está la verdadera predicación. No se puede evaluar por lo que uno hizo sobre el púlpito, sino que es cuando uno se baja y de la forma como uno la aplica también en la vida. Exacto. Mientras usted hablaba, me acordaba de
de los hermanos de Berea, que era todo lo que iban escuchando, lo iban... Investigaban más diligentemente. Exacto, No, más diligente. y no le creían al apóstol Pablo. Imagínate. Sí, po. Yo alguna vez decía, imagínense si viniera Pablo acá, o algunos de nosotros tenemos nuestros predicadores favoritos. Claro. Y a ustedes les gusta a veces leer, escuchar sermones, y tienen, por ejemplo, acá en la iglesia muchos son de Josué Irión. Claro. My friend. Oh, my friend. Y escuchan a Josué Irión y se la creen toda. Claro. Pero Sí. ¿qué hacían los de Berea? Aunque fuera Josué Irión, Sí, A pues ver, vamos a A ver. ver. ¿Qué está diciendo? Imagínense a Pablo, pero no, tiene que estar conforme a la escritura. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Claro. ¿Ya? Claro, todos nosotros tenemos nuestro, yo siempre digo, uno tiene también, uno mismo como predicador tiene sus galletas ahí que le dicen amén a todo lo que... Los palos blancos. los palos blancos, ¿ah? o los admiradores y todo. O uno también admira a otros hermanos que predican. Yo creo que más que nada por el tema de de cómo se desenvuelve la exposición también. Que hay algunos que tienen más facilidad. Cada cual tiene su estilo. Y acá igual, aunque algunos no lo quieren asumir, son bien Carlos Pérez para predicar. Carlos siempre dice lo mismo, pero uno que es de acá no se da cuenta. Sí, pues. Que tenemos, claro, porque... Sí, pues una vez un hermano me dijo, oye, todos los Farías predican igual, porque después que yo prediqué, y le dije, ¿y usted no se ha dado cuenta que usted es Carlos Pérez va a predicar? Tenemos una estructura, tenemos... Parecido, pero también es variado el estilo, Sí, sí. porque mi suegro Es bien pausado para hablar y habla muy clarito. Entonces, claro... usted tiene su estilo. Por supuesto, todos tenemos nuestra manera de ser y eso es lo importante, pero nos vamos de alguna manera tomando ejemplo y Ajá. increíblemente los vamos asimilando, como nuestros hijos que yo a veces veo al Arturo hablar y digo... ¿Y a usted? Claro, y lo veo de que uno tiene influencia. Es un mini-me. Claro, Sí, y también les va a por pasar a supuesto. ustedes o con tu hijo que ya está coordinando y que van asimilando ciertas cosas. Y nosotros Exacto. como iglesia, por supuesto, tenemos un pastor y está marcado el estilo. Quizás los que somos más contemporáneos de él, a lo mejor hay ahí algunas diferencias, pero el resto claramente tiene el estilo marcado de nuestro pastor. Y gracias a Dios que ha sido una linda enseñanza que él nos ha dado, la forma en que pone la palabra, la manera en que lo Siempre hace. bíblico. Siempre Eso- bíblico. Eso es lo importante. Nunca nada, ni revelaciones, nada va a estar por sobre la palabra de Dios. Que ojo, no decimos con esto de que no van a existir ni pueden haber, pero nunca estas van a estar por sobre la palabra de Dios. Sí, Claro, eso es lo importante, es el mensaje. No Claro es que, que sí. tampoco la desplacemos, pero No, por supuesto. sabemos que por sobre todo está Por sobre está la escritura. esa profeta Yo soy- o el profeta. Yo está soy la hijo de profeta un, mayor. de un hermano que muchos conocieron, mi papá, el hermano Teodoro, que era un hombre que tenía muchos sueños, muchas visiones y muchas veces fue muy certero en cosas que dijo, pero no por eso, yo siempre le decía a él, aunque usted papá me diga de que en el cielo hay una manzana de oro, yo no le voy a creer mientras la Biblia no me lo diga. Y él me decía que él es muy incrédulo, Arturo. Y yo le decía, sí, pero es que la Biblia es la que manda. Entonces, pero aún así muchas veces Dios le reveló cosas, entonces no estamos diciendo eso, Claro. pero no tienen mayor autoridad que la Escritura. Que la Que la escritura. escritura, Entonces exactamente. nunca olvidemos eso, porque así vamos a Amén. vivir sano en la fe en Cristo. Sí, necesitamos el conocimiento de la escritura para que, lo que decía el apóstol Pedro parece, presentar defensa, ¿verdad? Tener en cuenta todo lo que la palabra del Señor nos habla. De hecho, si nos vamos a los primeros siglos, es Atanasio de Alejandría Sí. el que le da como la respuesta al arrianismo. Al arrianismo, sí, Atanasio. Bueno, ahí tenemos los padres los padres de la iglesia primitiva, Ujú. Clemente de Roma, Sí. y un sinfín de otros que van Ignacio. claro, que van surgiendo y que ellos van sosteniendo la defensa de la fe. Ajá. ¿Ya? La defensa de la fe, que es muy importante en tiempos en los cuales hubo mucha persecución física, pero también persecución intelectual. Ujú. Entonces ahí surgieron estos apologetas maravillosos que defendieron la fe, Exacto. cuando en aquel entonces, por ejemplo, se decía
que los hermanos eran, que este nuevo movimiento que había, que le llamaban los del camino, adoraban a un Dios con cabeza de burro. Sí. Y eso era lo que decían, claro, y como ellos se llamaban hermanos, decían que además tenían relaciones entre hermanos. Entre ellos, sí. Entre hermanos, porque por ejemplo yo iba a la iglesia y yo estaba casado con la hermana Janet. Entonces ellos decían que había incesto. Claro. Y ahí aparecieron los primeros defensores de la fe. Incluso hay un grabado muy antiguo que aparece un crucificado con cabeza de burro y aparece una persona que está adorándolo y que lo está adorando arrodillado, y esa persona se llama Alexemandro y dice: Alexemandro adora a su Dios. Y abajo del escrito se presume que el mismo Alexemandro escribió Alexemandro fiel. El mismo escribió Alexemandro fiel, que es muy lindo, muy bonito. Qué bueno. Todas esas cosas vivió los primeros cristianos. Ya sabemos todo lo de el circo romano, Sí, por y supuesto. todas esas cosas. Entonces, por eso es tan importante los maestros. Si alguien me está escuchando, los maestros de la palabra de Dios, le invito, le insto a seguir trabajando, a seguir predicando, a seguir enseñando en su congregación. O quizás me está escuchando alguien que es de nuestra congregación y son maestros, que nosotros sabemos quiénes son, ya lo sabemos. A veces es ingrato esta labor del maestro, porque el maestro tiene que enseñar. Ajá. Y a veces tiene que reprender, a veces tiene que corregir, y y muchas veces es ingrato, pero es muy, muy necesario. La iglesia necesita del trabajo de los maestros, que a veces es anónimo, a veces uno tiene que estar ahí en la casa buscando, leyendo, escribiendo, haciendo un trabajo muy, muy anónimo, pero es muy necesario, es muy necesario. Yo le digo a mi hijo Arturo, le digo el día que yo muera, Arturito, le digo yo, ahí tú sabes dónde están todos mis escritos, llévalos a las iglesias, no te vayas a poder a venderlos, le digo, llévalos a la iglesia, públicalos, que queden ahí a disposición de los hermanos, porque es un trabajo que Dios nos dio, y Amén. es un don que Dios nos dio, y lo compartimos con mucho cariño. Amén. Nos podemos quedar con la cita que leyó Pablo al principio, lo que decía Lutero: a menos que esté convencido por las Escrituras y la razón simple, no acepto, la autoridad de los papas y los concilios, ya que se han contradicho entre ellos mismos. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Dios me ayude y que esa sea nuestra posición. Nuestra posición también. Muchas gracias, hermano Arturo. Muchas gracias. Y Pablo, termino diciendo que Lutero dice también, él dice: no quiero y no puedo. No puedo, sí. No puedo. Sí, no puedo. A nosotros nos pasa lo mismo. O sea, si a mí me hacen retractarme, no voy a querer. Y segundo, por conciencia, no podría. No puedo. Yo creo que nos pasa a todos los que estamos acá. No Sí, podemos retractarnos de esta fe que nos arde en el corazón. Esa es la verdad, nos arde ahí en el corazón. Y cuando se trata de hablar esto, nos apasionamos. Así que Sí. Nos hemos pasado un poco en el tiempo, Sí, pero... sí. Perdón, hermano. Perdón. No, pero estaba muy buena la conversación. Sí, estamos muy agradecidos, hermano Arturo, que una vez más haya podido estar con nosotros compartiendo en esta mañana este hermoso tema, sola escritura. Sola Escritura. Bueno, estamos felices también porque a través de la historia podemos darnos cuenta de que nuestra fe es sólida, nuestra fe es histórica, y eso nos da aún más solidez para continuar y para seguir profundizando en lo que es la palabra del Señor y ser lo más fiel al sentido con lo que los autores que el Espíritu inspiró para nuestro tiempo. Gracias, hermano Arturo. Muchas gracias. Agradecidos también de todos los que nos han estado acompañando en esta mañana, en esta transmisión. Sí. Amén. Vamos al devocional. Vamos al devocional. ¿Quién es? Dígalo usted, ahí lo presenta. El devocional lo va a tener nuestro hermano Luis Vega. Amén. Ahí vamos a tener ese devocional y ya nosotros nos despedimos. Amén. Así que Dios les bendiga. Nos estamos viendo Muchas en un bendiciones. próximo capítulo.
Buenos días, hermanos. En este día vamos a hablar de la importancia de la Escritura, ya que nos encontramos en el mes de la Biblia, y vamos a hacer una breve reflexión sobre ello para resaltar las enseñanzas que nosotros recibimos de la Escritura. Como primera pregunta, ¿qué importancia tiene la Escritura en nuestra vida? Entonces, para dar la primera respuesta, podemos decir que la Biblia es una norma de la Iglesia, y tal como nosotros lo hemos enseñado en la escuela dominical, una norma, una regla, una ley, lo hemos visto en la escuela nuestra, que si no hay una ley, no hay algo por lo que nosotros nos podamos regir, difícilmente nos vamos a dar cuenta que estamos ocasionando o produciendo una infracción. Voy a dar un ejemplo más práctico para que nos podamos dar cuenta de lo que es la importancia de la Escritura que tiene en nuestras vidas, porque nos guía. En la palabra del Señor es la que nos guía, tanto en el matrimonio como en la vida diaria, y tiene muchas enseñanzas que son prácticas para nosotros y las vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros vamos en la calle, todos los que manejamos un vehículo, manejamos un auto, y vamos en la calle, y se imagina usted, si no existieran las leyes del tránsito, nosotros jamás nos vamos a dar cuenta que pasamos con luz roja, que no, cruzamos un paso de cebra y pudimos haber atropellado a un peatón. Pero para eso se hicieron las leyes, para que nosotros nos podamos dar cuenta que estamos cometiendo una infracción. Ese es un ejemplo clarísimo, que nosotros tenemos la Biblia, la que nos guía, la que nos enseña, y sobre todo nos hace ver y nos hace reflexionar cuando el hombre, tanto el hombre como la mujer, caemos en pecado. Y si no existiera la palabra de Dios, si no existiera la Escritura, si no existiera nuestra base, jamás nos daríamos cuenta que estamos en pecado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Escritura en nuestras vidas? Es que nos hace ver, nos hace reflexionar, y claramente podemos ver cuando estamos cometiendo algún pecado o algo que no está conforme a la palabra de Dios. La Escritura nos guía y nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a Cristo, y nos lleva a darnos cuenta que a través de Él nosotros también tenemos la vida eterna. La palabra de Dios actúa entonces con discernimiento en el pueblo de Dios. El propósito principal de la Escritura es testificar de Cristo, aceptarlo a Él y recibirlo a Él, junto con Él la vida eterna. Nos damos cuenta entonces que estamos en pecado, que estamos cometiendo una infracción, que no estamos en la ley, y también la Escritura nos habla del arrepentimiento, nos enseña, nos guía, nos encamina. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús sobre la Escritura? ¿Recuerda usted? Dice escudriñar. ¿Y qué es lo que es escudriñar? Es buscar, es examinar. La lectura a la ligera, por decirlo así, cuando nosotros hacemos una lectura rápida, eso reduce nuestra capacidad de recordar después la enseñanza, porque yo leo a la rápida, a la ligera. Sin embargo, Jesús va y Él dice escudriñar. ¿Qué quiere decir Él con eso? Que al escudriñar la palabra nosotros buscamos con más detalle y encontramos cosas más específicas en la palabra de Dios. Y entonces debemos buscar la verdad, y también así vamos a tener una mayor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Jesús dijo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y ellas son las que nos dan testimonio de mí, dice el Señor. El mismo Señor está hablando de la importancia de lo que es la Escritura en nuestras vidas. Fíjese que ninguno de nosotros tuvimos un manual sobre el matrimonio. Nadie quizás nos enseñó. Quizás muchos enfrentaron la vida de matrimonial sin haber leído la Escritura y eso los lleva al fracaso. Aquí quiero mostrarles que en este libro está toda la enseñanza que un cristiano debe tener. Debemos saber lo que hay aquí. Eso nos guía nuestra vida. Habla de perdón, ¿cierto? Habla de arrepentimiento. Y quizás todos los matrimonios de la iglesia, como tenemos el ministerio también, con el hermano Francisco Pedernera, que también hay grandes enseñadores en la iglesia, que aparte nos ayudan a entender mejor la Biblia en la parte matrimonial, en la parte de la familia, en todo ámbito, hermano. En todo ámbito, la Escritura es importante para nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Barrera entre tú y yo, tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Somos uno en Cristo.